Comentario Lucas capítulo 4. Uno de los énfasis en este capítulo es el uso que nuestro Señor hizo de la palabra guiado por el Espíritu. Nuestras palabras tal vez no siempre logren mucho, pero su palabra viene con autoridad y poder. La palabra que conquista al enemigo. Versículo 1 al 13. Jesús no fue tentado para que el Padre pudiera determinar el carácter y capacidad de su Hijo, porque el Padre ya había aprobado al Hijo. Lucas capítulo 3, versículo 22, y lo haría otra vez. Lucas capítulo 9, versículo 35. Tampoco fue tentado para darle oportunidad a Satanás a que lo derrotara, porque es probable que Satanás ni siquiera quería esta confrontación, sabiendo que Jesús puede vencer cualquiera de sus tácticas. Jesús fue tentado para que pudiera experimentar personalmente lo que nosotros debemos atravesar y así estar preparado para ayudarnos. Hebreos capítulo 2, versículo 16 al 18, capítulo 4, versículo 14 al 16. Y para mostrarnos cómo podemos vencer al maligno mediante el Espíritu. Versículo 1. Y la palabra de Dios. Versículo 4. Al primer Adán lo probaron en un hermoso huerto y falló, pero el posterior Adán salió victorioso en un terrible desierto. La secuencia de las tentaciones que informa Lucas es diferente a la que indica el Evangelio de Mateo, pero el relato de Lucas no afirma ser cronológico. No sabemos por qué Lucas invirtió el orden de las dos últimas tentaciones y es inútil especular. En la primera tentación, Satanás quería que Jesús usara su divino poder para suplir fuera de la voluntad de Dios sus necesidades. Era cuestión de poner las necesidades inmediatas por delante de los propósitos eternos. En la siguiente tentación, Satanás le pidió la adoración que pertenece solo a Dios. Seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículo 14, ofreciendo a Jesús todos los reinos del mundo como recompensa. Salmos capítulo 2, versículos 7 y 8. Era en realidad una oportunidad para que Jesús escapara de la cruz, pero él dijo que no. En la siguiente tentación, Satanás desafió a Jesús a que sometiera a prueba la palabra del Padre al saltar del templo y respaldó su desafío con una cita editada del Salmos 91, verso 11 y 12. Con el poder del Espíritu Santo, Jesús usó la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17, para derrotar al tentador, citando a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 y capítulo 6, versículo 13 y 16. Jesús no usó sus poderes divinos para ganar la victoria, usó la misma alma espiritual que cualquiera de nosotros puede usar si nos rendimos a Él. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. La palabra convence al pecador. Versículos 14 al 30. Lucas retoma la historia al principio de su primera gira de ministerio en Galilea. Nótese el énfasis que Lucas da en su libro al Espíritu Santo. Lucas nos cuenta sobre la primera visita de nuestro Señor a Nazaret, pero Mateo y Marcos nada más registran su segundo ministerio allí.
Mateo capítulo 13, versículo 54 al 58, Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Puesto que Nazaret era su residencia, uno pensaría que la gente allí habría estado lista para recibirlo. Se acostumbraba en los cultos de las sinagogas pedir a los rabíes visitantes que leyeran la lección de las Escrituras e hicieran cualquier comentario que consideraran apropiado. Para este tiempo Jesús había ministrado aproximadamente un año y era muy popular, de modo que fue natural que el líder de la sinagoga le pidiera que participara. La lección designada incluía Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, y Jesús la usó como texto para su sermón, en el cual hizo 3 anuncios sorprendentes. Primero, anunció que las Escrituras se cumplían en él. Fue ungido por el Espíritu para ministrar a toda clase de necesitados y traerles la salvación del Señor. Segundo, anunció que el año del jubileo había empezado, el año agradable del Señor. Se refiere a Levíticos capítulo 27, versículo 8. El 50º año, cuando todo en Israel era restaurado a su propio lugar. Nótese que Jesús omitió una parte de Isaías 61, versículo 2, el día de la venganza de nuestro Dios, porque ese día aún no ha venido. Finalmente anunció que todo esto fue por la gracia de Dios. Dio 2 ejemplos de la historia de los judíos para probar que Dios mostró misericordia a los gentiles. Primera Reyes capítulo 17, versículo 1 al 7, Segunda Reyes capítulo 5, versículo 1 al 15. Los primeros 2 puntos fueron aceptables a la congregación, pero no el tercero, porque no querían que ninguna de las bendiciones de Dios fueran a los gentiles. Las palabras de Cristo sobre la gracia fueron tolerables, versículo 22, pero no sus palabras de juicio, y por su afirmación trataron de matarlo. La palabra cura al afligido, versículos 31 al 44. Jesús dejó Nazaret y se fue a Capernaum, y allí fijó su cuartel. Cada día del sábado enseñaba en la sinagoga y su doctrina asombraba a la gente. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Sanar en el día de reposo era una violación de las tradiciones rabínicas, pero Jesús libró de todas maneras al hombre. Es cierto que podía haber esperado otro día, pero el milagro incluía más que rescatar a un hombre poseído, también incluía ayudar a la gente a aprender la diferencia entre las tradiciones del hombre y la verdad de Dios. Jesús realizó varios milagros en el sábado y esto enfureció a los líderes religiosos. Capítulo 4, versículos 38 y 39. Capítulo 6, versículos 6 y 11. Jesús vino a traer el verdadero reposo de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Pero los escribas y fariseos preferían sus propias tradiciones legalistas. Pedro, Andrés, Jacob y Juan eran socios en una empresa de pesca en Capernaum. Capítulo 5, versículo 10. Pedro estaba casado. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Tenía una casa en Capernaum con su hermano Andrés. Marcos capítulo 1, versículo 29. Habían vivido en Bethsaida.
Juan capítulo 1, versículo 44. Jesús sanó a la suegra de Pedro de una gran fiebre, un milagro privado que no hubiera atraído la atención de ninguna autoridad. Pero el milagro que hizo en la sinagoga atrajo una gran multitud a la puerta de Pedro. La gente le llevó a Jesús a los enfermos y afligidos, y él los sanó. Era después del anochecer, de modo que el sábado había pasado. Nótese que tanto en la sinagoga como en la casa de Pedro los demonios dieron testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesús no estimuló su testimonio. Con el tiempo sus palabras y obras convencerían a algunas personas de que en verdad era el Hijo de Dios y el Mesías de Israel, pero no quería ningún testimonio del maligno. Véase Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Tan importante como era suplir las necesidades físicas de la gente, tenía mayor prioridad la oración, versículo 42, y la predicación, versículo 43 a 44, en el ministerio de nuestro Señor, y también debe tenerlo en el nuestro.